Pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a estar mencionando todos los cuidados de siembra y de cosecha de una nueva cucurbitácea. Estoy hablando de la planta de sandía, una hortaliza que todos deberíamos de tener en el huerto, o por lo menos intentar sembrarla, ya que por las dimensiones de la misma cosecha es un fruto que tenemos que llevar a cabo y es bastante gratificante llevar la cosecha de este mismo fruto. Recuerden que yo ya tengo aquí una serie completa de videos de manera práctica de cómo yo sembré y coseché varias sandías de una sola planta. Es de las series más reconocidas aquí en su canal de Noel Farming. Les voy a dejar aquí un enlace y un fragmento a todos los videos de esa misma serie sobre el cuidado de la sandía. Sin más ni más, pues comenzamos con el video y recuerden descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de Noel Farming. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a través de la misma aplicación. Comenzamos. Muy bien, pues la sandía va a compartir parentesco ya que pertenece a la familia de las cucurbitáceas con algunas plantas ya conocidas, como puede ser el melón, el pepino, la calabaza, entre muchas otras. Va a ser considerada como una planta anual, ya que nos va a durar menos de un año. Una sola planta nos va a dar varias cosechas y vamos a tener muchísimas sandías que recolectar y de un muy buen tamaño. Para que aquellas personas que piensan que una planta de sandía únicamente da un fruto de sandía, eso es completamente incorrecto. Una planta puede abarcar inclusive una capacidad en terreno de aproximadamente 10 metros cuadrados, de 8 a 10 metros cuadrados, ya que se expande demasiado conforme va creciendo. Va a ser considerada una planta rastrera o una planta trepadora, ya que la mayoría de las cucurbitáceas tienen un método de ir trepando, por lo menos irse arrastrando a través del suelo o a través de una espaldera, utilizando una característica especial denominada como sus zarcillos. Estos zarcillos se van a ir enredando a lo que vayan encontrando en el mismo terreno o en la misma espaldera para que la planta vaya trepando. Lo ideal es que la planta de la sandía sea una planta trepadora. O bien, si nosotros tenemos mucho espacio en el terreno, también la podemos dejar en el mismo suelo. Pero tomen en cuenta que es una planta que abarca demasiado espacio. Entonces, si ustedes tienen poco espacio, lo más recomendable va a ser que la coloquen con una espaldera y que permitan que vaya creciendo a lo alto. Igualmente, va a ser una planta que al esparcirse demasiado, podemos nosotros optar por podar algunas ramificaciones adicionales. Conforme vaya creciendo, nosotros vamos a poder ir identificando todos los tallos adicionales que crecen a partir del centro de la misma planta donde está la tierra. Podemos ir cortando varios brazos y sin ningún problema va a poder seguir creciendo. Esa es la recomendación para aquellos que no tenemos el suficiente espacio en nuestras casas para sembrar y cosechar sandía. En cuanto a necesidades de luz solar, la sandía va a requerir de muchísimo sol. Inclusive yo de manera práctica, mi sandía recibía una cantidad de aproximadamente de 8 a 10 horas de sol directo. Va a requerir de un clima subtropical. Aproximadamente unos 25 a 28 grados centígrados va a ser la temperatura recomendada para que la sandía crezca sin ningún problema. Inclusive si la temperatura llega a alcanzar más arriba de 30 grados centígrados pero menos de 35 grados centígrados, se puede dar sin ningún problema. Ahí hay que cuidar obviamente las cuestiones de riego, que no se vaya a evaporar demasiado fuerte nuestro mismo riego y se vaya a deshidratar nuestra misma planta de sandía. Recuerden que el fruto va a estar constituido mayormente por agua. Más del 90% de la constitución del mismo fruto va a ser agua. Entonces, para que el fruto crezca bien y nuestra planta esté en etapa de fructificación, el riego va a ser abundante, pero sin encharcar, ya que es muy susceptible a enfermedades en su misma raíz debido a encharcamientos. Entonces vamos a concentrarnos en tener un sustrato rico en nutrientes, pero bien aireado, bien drenado. Obviamente para que cuando tengamos su etapa de fructificación, al momento de que nosotros reguemos abundantemente, nuestros frutos de la sandía se puedan constituir muy bien y tengamos sandías bastante jugosas. En cuanto a la acidez y a la alcalinidad del mismo suelo, las sandías
van a poder crecer muy bien en un rango de pH entre 6 a 6.8 puntos. ¿En qué momento vamos a comenzar la siembra de esta hortaliza? Normalmente se hace a principios de primavera. La etapa en la que o el rango de meses para obtener la misma cosecha puede oscilar entre 4 a 6 meses, para que lo tomen en cuenta. De manera práctica, yo logré cosechar mi primera sandía aproximadamente a los 5 o 6 meses desde que yo coloqué la semilla y comenzó a brotar la misma plántula. Es una planta de las plantas anuales que tardan bastante en crecer en cuanto a su fruto. También es algo importante a tomar en cuenta. Para realizar la siembra a través de semillas, lo único que necesitamos es obtener un fruto de sandía bastante maduro. Vamos a extraer las mismas semillas, vamos a retirarle toda esa pulpa o todo ese recubrimiento baboso que tiene normalmente la semilla, la dejamos secar por un par de días y ya estará lista para ser germinada. La semilla de la sandía la podemos colocar a una profundidad bastante considerable, ya que es una de las semillas o plántulas que tienen demasiada fuerza al momento de brotar de la misma tierra. Obviamente no utilicemos sustratos que se aprieten demasiado para que la germinación se dé con éxito y no tengamos ningún problema en generar nuestras nuevas plántulas. Si nosotros vamos a tener un sembradío de plantas de sandía, lo más recomendable es realizar una separación bastante grande entre planta y planta. Normalmente la separación recomendada va a ser de 1,5 metros entre planta y planta, ya que recuerden que puede llegar a alcanzar un área de hasta de 8 a 10 metros cuadrados. Es impresionante. Pero bueno, en un sembradío se tendrían que llevar a cabo los trabajos de poda para controlar que tengamos en nuestra etapa vegetativa demasiadas plantas cerca y que por ende no tengamos una buena aireación entre ellas. Es importante llevar a cabo estas podas, ya que si no tenemos una buena aireación pueden proliferar plagas y enfermedades. Una de las plagas más habituales en la planta de la sandía puede ser tanto el pulgón como la mosca blanca. Igualmente, en cuanto a enfermedades, los hongos son muy habituales en estas variedades. En la planta de la sandía hay que evitar sembrarlas cuando estemos en época de lluvias, ya que esos pequeños brotes o pequeñas manchas blancas se van a traducir en hongos que pueden afectar a todo nuestro cultivo. En cuanto a la floración, la polinización y la producción de los mismos frutos, debemos saber que en la familia de las cucurbitáceas vamos a tener tanto flores femeninas como flores masculinas por separado en una misma planta. Y una pregunta bastante habitual es si nosotros podemos forzar a la planta que produzca una cierta cantidad de flores de un mismo género. Y la respuesta es no. Si ustedes tienen su planta de sandía y les genera mucha flor macho pero ninguna flor hembra, no podemos forzarla a que genere la flor hembra. Simplemente es cuestión de tiempo a que la planta genere su flor hembra y por ende podamos realizar la polinización. La polinización se debe realizar a través del viento o a través de agentes polinizadores o insectos. También la podemos llevar a cabo de manera manual, con un pequeño pincel, obteniendo todo el polen de la flor macho y colocándola en la flor hembra. Y con eso va a ser más que suficiente para realizar la polinización. Nosotros veremos el huesito en la flor hembra del fruto que va a ir creciendo, va a ir madurando y se va a ir alargando y se va a ir engordando. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la polinización es bastante sencilla y debemos tener paciencia para que la planta genere tanto flores masculinas como flores femeninas. Ahora bien, para saber en qué momento cosechar, normalmente vamos a obtener un pequeño coloramiento amarillo en algunas zonas del mismo fruto, ya cuando se esté pasando o se esté sobremadurando. Si nosotros no queremos llegar a esas instancias, nosotros podemos observar el tallo que está conectado al mismo fruto como si fuera el cordón umbilical. Vamos a irlo viendo semana tras semana, día tras día, y vamos a ir viendo cómo se va secando o cómo va teniendo algunas líneas rugosas o de color café o marrón. Eso significa que ya el fruto está madurando demasiado.
También podemos ver la maduración del mismo fruto a través de las líneas que conforman el mismo fruto de la sandía. También el coloramiento del mismo, también podemos orientarnos un poco para saber en qué momento cosechar la misma sandía. Otro buen indicio para saber en qué momento cosechar la sandía es pegarle con el dedo, como si estuviéramos tocando una puerta de madera o lo que sea. Vamos a obtener un pequeño sonido. Cuando el sonido suene a hueco, significa que esa sandía ya está lista para ser cosechada. También es otra recomendación para realizar la cosecha. Hay bastantes casos y bastantes preguntas en cuanto a la maduración del fruto, sobre todo en cuanto a las enfermedades que llegue a presentar el mismo fruto. Y voy a aprovechar este espacio para resolverlas, para que también ya no tengamos esas dudas y ya en el chat de la aplicación ya no sean tan recurrentes. La primera pregunta que normalmente se hacen es ¿por qué el fruto se cae? O ¿por qué el fruto cuando está muy pequeño se torna de color marrón y se cae? El fruto no cuaja. Normalmente esto sucede gracias a que la nutrición de tu tierra no es suficiente, o bien el tamaño del terreno o la maceta en donde tengas tu planta de sandía no es suficiente. Entonces hay que tener bastante espacio, además de que hay que abonar nuestra misma tierra para que la planta no bote ese mismo fruto y no lo torne de color marrón y pues obviamente lo desperdicie. Si tú vas a querer sembrar una sandía en maceta, va a ser un poco complicado, pero yo te recomiendo una capacidad mínima de entre 90 o 120 litros de capacidad tu maceta para que crezca sin ningún problema. Igualmente también, conforme va madurando un fruto, también es muy común que presenten un problema en donde el fruto parece abrirse o parece rajarse o parece como que alguien llegó y lo golpeó, o la corteza parece que no se está formando bien, como que se está abriendo. Eso se le denomina como el rajado del fruto y no es una enfermedad, simplemente se debe a variaciones de temperatura o de humedad en el mismo ambiente. A la sandía no le gusta que tengamos muchas variaciones, entonces a veces afectan los mismos frutos y eso sucede se denomina como el rajado del fruto. Igualmente también presentan un problema bastante habitual, que es una podredumbre apical. Conforme ya va creciendo el fruto y ya está de muy buen tamaño, se comienza a tener un coloramiento marrón en la base del mismo fruto. Este coloramiento marrón se va expandiendo a través de todo el fruto como si se estuviera pudriendo y al final pues se desecha y no podemos consumirlo. Ese también es un problema muy común y normalmente se debe a que la planta no es capaz de aprovechar el calcio de tu tierra, o bien si tienes una deficiencia de calcio en tu tierra. Es por ello que se lleva a cabo esa podredumbre que va prácticamente carcomiendo a todo el fruto. Entonces hay que aportar calcio o hay que ver si tu suelo tiene el pH adecuado o la constitución adecuada para que el calcio sea capaz de aprovecharse a través de la raíz de la misma planta. Igualmente un problema bastante común es cuando su planta va creciendo de maravilla, de hecho ya va produciendo algunos frutos, pero de repente comienza como a morirse toda la planta de un día para otro. Comienza a marchitarse, comienza a verse como triste. Este problema va mayormente asociado en la mayoría de las ocasiones a una asfixia radicular. ¿Y con qué me refiero con esto? Pues me refiero a que hay demasiada humedad en tu tierra. Se puede deber obviamente al tipo de terreno en donde estás sembrando sandía, que normalmente puede ser un terreno arcilloso que sea muy propenso a los encharcamientos y al exceso de humedad. Esto produce que las raíces se vayan pudriendo o bien que se generen raíces adventicias y estas raíces adventicias no son capaces de nutrir lo suficiente a la misma planta. Entonces se va marchitando toda la planta. El exceso de humedad en la tierra es crucial y normalmente es de los problemas más comunes que presentan en la siembra de la sandía. ¿Cómo se consume y qué nos va a aportar?
Pues bueno, la sandía nos va a aportar una amplia variedad de vitaminas y minerales, ya que una de sus particularidades es que contiene muchos nutrientes, como la vitamina A, B y C, mientras que entre sus minerales destaca el potasio, el magnesio, el manganeso, el hierro y el fósforo, además de muchos otros, y además regula el organismo y el sistema inmunológico. Nos va a aportar licopeno, va a ayudarnos a tener una buena hidratación, además de que no tiene grasa y es muy baja en calorías. Va a tener un efecto antioxidante gracias al licopeno y el agua que contiene. Esta fruta es altamente antioxidante. También va a tener fibra y además ayuda contra el dolor muscular. También va a ser una fruta bastante versátil, por lo que en la cocina nos la podemos comer de diversas maneras, en forma de zumo, junto a quesos, acompañado de otros platos y a la hora que uno quiera durante todo el día. Pues bueno, esos son los beneficios y todos los cuidados de siembra y de cosecha de la planta de la sandía. Espero les haya gustado mucho y haya resuelto bastantes de sus dudas habituales en este cultivo. Yo les voy a dejar aquí el enlace al video práctico, toda la serie de videos prácticos que yo tengo sobre el crecimiento de la misma sandía. Sin más ni más, les agradezco mucho y nos vemos hasta el próximo video.